Hola a todos, sean bienvenidos a nuestro podcast, episodio 2. Yo soy Kenneth Yo soy Justin. y estamos muy contentos de que ustedes nos puedan escuchar el día de hoy, también a las personas que nos van a estar viendo por las redes sociales. En el episodio pasado estuvimos hablando de por qué a la gente mala le va bien, ¿verdad? Estuvo Claro. súper, estuvo bueno, pero esta vez traemos un tema más bonito, que es el tema de hoy. ¿Cuál es, Justin? ¿Por qué si Dios nos perdona, nosotros no nos sentimos perdonados? ¿Y cuántas veces nosotros no nos hemos hecho esa pregunta, no? Uy, sí, 1.000.000 de veces. Bueno, la verdad que yo personalmente sí me la he hecho muchas veces. Y no sé, es algo como que te deja como pensativo, no sé, de esos momentos como cuando estás en el cuarto, te venís levantando en la mañana, no sé, ¿te ha pasado? Y te quedas como 7 minutos, 5 minutos así, en la cama, en la mañana, pensando, ¿por qué me estoy levantando? ¿Qué tengo que hacer? Así, cabal. Y todo proviene de la iglesia. Porque como en la iglesia se predica que Jesús pagó nuestros pecados, Claro. que eso fue así, Jesús pagó nuestros pecados, entonces nosotros entramos en un proceso como jóvenes, ¿verdad? Donde no entendemos por qué, si Jesús pagó mis pecados, yo todavía me siento el más malvado de todo el mundo, el más pecador. Sí, fíjate que es interesante porque, por ejemplo, personalmente creo que es una de las cosas que al principio en los caminos, ¿verdad? Cuando empecé a caminar en el Señor, son de las cosas que pasan al principio. Y creo que más que todo esto, yo ahora que he ido caminando más, he ido reflexionando, analizando más las cosas, em, creo que he llegado de una cierta parte a la conclusión de que muchas veces nos enfocamos mucho en nosotros, en lo que hacemos, en las cosas que cometemos. Y la verdad que eso es algo, es como una verdad que taladra en mi cerebro, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros no necesariamente tenemos que ver no es lo que nosotros estamos haciendo, sino que tenemos que ver la obra de Jesucristo. ¿Sí? No sé si me entendés, porque en Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo. Y eso solo me venía a la mente, como te digo, me taladraba porque me pongo a pensar de que Dios, ¿verdad?, nos amó tanto que envió a su Hijo a morir por cada uno de nosotros. O sea, que su sangre nos ha limpiado, nos ha hecho libres. Amén. La cuestión es que muchas veces nosotros dejamos esa verdad a un lado, la apartamos y nos enfocamos más en nosotros. O sea, que tratamos de que nosotros estemos más en el escenario cuando en realidad deberíamos de estar menos y que Dios sea el centro del escenario. ¿Y sabes cómo sería el punto principal para poder ir dándole forma Claro. a este tema que vamos a abordar? Es que primeramente es entender que todos somos pecadores. Claro. La palabra dice, por tanto todos pecaron y fueron destituidos de la gloria de Dios. Claro. Entonces, si nosotros primero tenemos que entender que no hay alguien que sea justo en la tierra, no hay alguien que sea totalmente bueno en la tierra, todos somos pecadores. Claro. Entonces, entendiendo esa verdad, significa que nosotros como seres humanos, nosotros todos los días vamos a luchar con el pecado y que Dios, mandó a morir a su Hijo Jesucristo por nuestros pecados. Bien lo decía vos y me llamaba la atención. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Claro. ¿De qué manera amó Dios al mundo? Vamos, hombre. Es que solo ponete a pensar, o sea, envió a su Hijo unigénito. Es algo, o sea, que te explota la cabeza. Sí. Porque solo llegar a la idea de imaginarte ese sacrificio es algo que a mí, wow, no sé si te pasa a vos. Ajá. Pero vamos a ver, ya entendiendo este aspecto que decíamos, ¿sabes? Claro. De que todos somos pecadores. Y también es el punto importante que nosotros fuimos justificados por Dios. ¿De qué manera? A través de la muerte de su Hijo Jesucristo. Entonces, nosotros como jóvenes muchas veces caminamos por el mundo pensando que no hemos sido justificados. Claro. Es como en la U, ¿sabes? Vos podés poner un texto y no lo justificás, la tarea no vale. Entonces, el punto es que a veces nosotros somos ese texto, pero nosotros estamos siendo justificados por Dios a través de Jesucristo. Amén. Entonces, te cuento, hay veces que uno tiene que definir, bien lo decíamos en el video, ¿qué es pecado? ¿Qué es el pecado? ¿A qué le llamamos nosotros pecado? Cierto, fíjate que
Es una pregunta bien, como digo, como una pregunta trampa. Sí, bien abierta. Sí, es bien extensa. Ajá. Porque, no sé, creo que muchos lo engloban por ejemplo, en decir hacer lo malo, pero es que aún no la estás respondiendo, porque si nos quedamos solo en hacer lo malo, pero hay muchas personas que podrían entrar en el debate de entrar aún en la moral, Sí, sí. porque para algunos una actividad es buena, pero para otros es vista un poco más mala. Y Cierto. podemos tomar también cosas culturales, que hay en algunos países, Religiosas. claro, religiosas. Entonces, creo que es una pregunta muy, muy extensa, Ujú. que no es tan fácil como de definirla. A ver, bueno, vos abarcaste lo de hacer lo malo, que eso le llamamos pecado, pero la palabra dice también que aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, Claro, el pecado, es pecado también. claro. Entonces, ¿cuál es el punto? Definir qué es pecado. ¿Sabes? Cuando alguien dice, va a la iglesia y se pone enfrente y dice, mis queridos hermanos, jóvenes, les quiero decir, yo estoy en pecado. Entonces, ¿qué es lo primero que se le viene a la mente al joven? ¿Qué Sí. crees vos? Uy, ahí no, Lo no sé. primerito. Yo te voy a ser sincero. A mí se me hace que cuando dicen que estoy en pecado, lo primero que se me viene es algo sexual, me viene. Ahí Ese me viene lo primero. Entonces, a veces nosotros encajonamos el pecado o lo malo en lo sexual, masturbación, fornicación, adulterio y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Claro. Que es pecado. Claro, claro que sí. Que es pecado, pero creemos que mentir, que robar, que engañar, que estafar no es completamente malo. Y nosotros ahí tenemos que definir esa parte, ¿verdad? Porque, a ver, si yo me parara frente a las personas que nos están escuchando o viendo y les dijera, les quiero confesar que yo estoy en pecado, a todos a la mente se les va a venir el líder está en fornicación, el Claro. líder está en pecado sexual, porque es lo que tu cerebro intuye. Sí. Pero la palabra no se limita a ese tipo de... ¿Qué pensás respecto a eso? Mira, yo pienso que creo que puedo volver a tomar la parte de la moral, porque algunas veces nosotros, no sé si ha pasado que tratan de como clasificar aún el pecado. Ah, sí, 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 sí. Es como que... Como de mayor a menor. Sí, 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 sí. Y no sé, yo creo que a algún punto de la vida, a uno como joven, de cierta forma, el ver el error de otro te hace sentir también un poco bien a vos. Ah, En el sí, punto sí. de que, por ejemplo, No vos soy el único. Ajá, no soy el único, o podemos decir de esta cuestión. Vos decís, yo mentí, pero el otro, yo qué sé, robó. Entonces vos decís, bueno, pero yo mentí. Eso no es nada, un pecado. Ese man robó, Ajá, ese man está sí, peor. ese Ajá. está peor. Entonces vos te sentís un poco más tranquilo. O sea, vos decís, bueno, ya, no es nada. Entonces, creo que ahí esa parte de la moral es algo que yo considero que entra en conflicto, porque muchas veces nos apoyamos mucho en eso y pensamos que todo nos define eso, y la verdad que estaríamos en algo. Dándole un poquito más a lo que decís, si vos lees la palabra cuando habla de los tipos de pecados, cuando dice estos, los que practican ciertas cosas no heredarán el reino de los cielos, no los enumera en orden jerárquico, Claro. solamente los enumera. Sí. Entonces, sí hay un pecado que la palabra dice que no le será perdonado al hombre, Claro. que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Perfecto, entendiendo eso. Pero no hay un pecado que se puede llamar mayor o menor que otro. Pero aquí tengo un punto. Analizarlo y me decís. A ver. ¿Qué opinas? En mi punto de vista. Yo siento que los pecados todos van a ser juzgados por igual por Dios. Ajá. A la hora de la hora, el que robó va a ser juzgado igual que el fornico. Y el que mintió va a ser juzgado igual que el que adulteró. Pero ¿cuál es el punto? Para mí, desde mi punto de vista, la consecuencia aquí, en la tierra. Sí. No es lo mismo que yo mienta, que entender que por Dios es visto de la misma manera, pero no es lo mismo que yo robe. Claro. ¿Me explico? Aquí en la tierra voy a tener consecuencias diferentes. Ese es mi punto de vista. ¿Cómo lo ves? Sí, fíjate que tienes razón. Creo que también podría ir por ahí la cuestión de que muchas veces nosotros las clasificamos por las consecuencias. Sí. Porque si bien es cierto, uno tal vez echa de menos la mentira, pero si vos te pones a pensar, las personas que se vuelven adictas a la mentira, Son mitómanas. Sí, son mitómanas, llegan a un punto de que ya su vida termina siendo literalmente una falsedad, ya nadie te cree. Sí, cierto. O sea, literalmente nadie te cree. Aún hay personas que ni saben lo que están viviendo es real, porque muchas veces tienen relaciones con otras personas, amistades, algún noviazgo que literalmente no saben ni qué es, pues, como quien dice, no sabe si es chicha o es limonada. Entonces, yo creo que esa parte de las consecuencias es algo que
sí es muy importante, pero tampoco se puede tomar a la ligera, porque como decíamos en el episodio anterior, tal vez hay algunas cosas, algunas acciones que nosotros hacemos, pero algunas devuelven su efecto rebote es inmediato, o sea, como quien dice, el karma es rápido, pero otras es como una bomba, vos la vas acumulando, que cuando te llega el momento es algo que catastrófico. Y sabes, hablando de la mentira, que la gente que tiene ya problemas a mayores, ¿verdad? Con la mentira se le llama mitómana. Okay. Un mitómana es una persona que una de las características de este tipo de personas es que ellos mienten tanto que terminan dudando en creerse a sí mismos. Claro. O sea, te lo digo, yo me acuerdo, eso nunca se me olvida, ¿sabes? Uno de niño miente mucho por aparentar, ¿va? Sí. Entonces me acuerdo, y hablábamos con mis compañeritos ahí del colegio y me decían, me decía un compañero, digo, ese man era fake, como dice uno. Ajá. Mira, me decía mi compañero, bro, que no me decía bro, pero te lo digo así, estábamos en el como 5º grado por ahí, y nos íbamos como de vacaciones de Semana Santa, ¿y a dónde fueron? ¿Y ustedes? ¿Vos sabés esa pregunta? Sí. Bueno, me dice, ¿a dónde fuiste? No, le digo yo fui a tal lugar y así, a bañar o algo por el estilo, lo que tenía que hacer. Y me decía él, ¿y vos? Vea, yo fui al pueblo de mi tío, dice, ajá. Y nada, anduve en una cuatrimoto, dice. Después dice, pucha, ¿manejas cuatrimoto? Le digo yo. Sí, yo manejo cuatrimoto, me dice. ¿Vos no manejas cuatrimoto? Y la influencia, va, porque vamos a tocar ese punto más adelante. Claro. Sí, le digo, yo también manejo cuatrimoto. En mi vida me he subido a una cuatrimoto. Tengo 20 años y nunca me he subido a una cuatrimoto. No. Y le digo, no, yo también manejo cuatrimoto, le digo yo. Me dice el man, pero manejas camión, me dice. Ajá. Y ahí ya me puso difícil, ya me la puso difícil. No, ahí te quebró. Pero estamos hablando que nosotros éramos chiquitos de estatura. ¿Qué vamos a alcanzar en en la vida? Pero el man me dice, ¿y vas a decir que manejas camión? Me dice él a mí. Ajá. Yo manejo camión, le digo yo. ¿Y vos no manejas camión? Yo también manejo camión, me dice. El de mi tío, un tráiler, dice. Le digo yo. ¿Manejas tráiler? Sí. ¿Y cómo lo hace? Nada, ese animal lo enroscas, me dice. Como acá, en primera, y el man hacía los efectos y todo. Y yo digo, pucha, este man sí es mentiroso, digo yo en mi mente, va. Ajá. Pero yo estaba mintiéndole también a él, va. Y yo digo, dos mentirosos hablándose. Sí. Y después me dice, ¿y te has subido a un avión? Ya ahí la onda llega a un nivel. No, ya están alcanzando niveles. Ya dije yo, aquí aquí hay que parar, hay que meter freno. ¿Vos te has subido a un avión? Me dice. Sí, le digo yo. ¿Y vos te has subido a un avión? Sí. Pero vos te has tirado de un avión, me dice el man. No, ese está quebrado. ¿Cómo así? Le digo, no, en paracaídas, me dice. Ajá. No, ahí ya no, le digo. Ya tuve que poner esto yo porque ya me sentía, Sí. de verdad, que está bien, me subí a un avión, pero no tirarme, va. Claro, entonces me decía él, pero yo me he tirado de paracaídas, entonces te lo digo, el mitómana, que es uno de los pecados que se habla en la Biblia, ¿verdad? De los mentirosos no heredarán el reino de los cielos, empieza a sentirse en una vida confusa. No sabe si lo que está viviendo es verdad o es mentira como todo lo que dice, va. Claro. Añadiéndola a eso. Pero, ¿sabes? Aquí entremos en el punto clave. Y yo quiero hacer esta pregunta al aire. Estamos hablando de por qué, si Dios me perdona, estamos claros que Dios nos perdona. Claro que Su Hijo murió por nosotros y gracias a eso nosotros somos justificados por su sangre. Claro. Pero porque si Él hizo eso, nosotros nos sentimos igual. Pablo dice, olvidando su pasado, ¿verdad? Y enfocándose en lo que está adelante, en la meta. A ver, creo que volvemos al punto del inicio que te decía. Hay veces que nosotros enfocamos mucho en nosotros mismos. Queremos ser el personaje principal de la historia. Sí, cuando eso es cierto. En realidad no somos el personaje principal. No lo somos. Ni por cerca. Claro, no estamos cerca de serlo. Y lo que nosotros tenemos que en sí hacer es enfocarnos cada día más en la meta. O sea, nosotros tratamos, eso me pasó, quiero contarte esto. Me pasó mucho cuando empecé a aprender a manejar, ¿verdad? Recuerdo que yo me enfocaba mucho en lo que no quería hacer. Entonces, yo recuerdo que me entraba en el carro, agarraba el timón y yo decía, ¿qué es lo que no tiene que hacer? Primero lo que hacía era agarrar la lista de lo que no debo hacer. Entonces iba manejando y decía, ok, muy bien, no me tengo que pegar aquí, no tengo que hacer aquí, no tengo que ir muy rápido, y yo no tengo que hacer esto. Hasta que la persona que me estaba enseñando me dijo que
cuando nosotros nos enfocamos mucho en las cuestiones que no tenemos que hacer, es cuando más nos acercamos a hacer las cosas que no queremos. Todas esas cosas. O sea, que si yo decía, no me voy a pegar, más me pegaba. Cierto. Entonces, el punto era enfocarse en lo que tengo que hacer bien. Y eso cambió toda la jugada. Poner el enfoque ahí. Claro, cuando cambié la jugada a lo que tenía que hacer bien, todo cambió. Entonces, cuando nosotros y vendimos y enfocamos nuestra mirada en la meta, en ser cada día más como Cristo Jesús, en caminar siempre. Que la meta es Cristo. Claro que sí. Entonces es cuando nuestra vida toma un giro totalmente diferente. Porque ya cada uno de nosotros no estás tan ensimismado, podríamos decir, en lo que no tenés que hacer, en pensar tanto en todos esos errores que estabas cometiendo o que cometías, sino que ahora te estás de una u otra forma encariñando más en las cosas que tenés que hacer. Te estás empezando a apasionar un poco más por Cristo Cierto. Jesús, porque estás viéndolo a Él siempre a la meta. Entonces, no hay nada que te pueda desenfocar, no hay nada. Pueda venir lo que venga, tu mirada siempre está en la meta. Y eso es lo que empieza y tu vida toma un camino totalmente diferente, un camino súper mejor. A ver, Pablo escribe olvidando su pasado. Y yo quiero hacer una pregunta. ¿Es posible, de verdad, olvidar nuestro pasado? ¿Sabes? Estuve leyendo, estuve investigando, y desde la perspectiva científica, Sí. dice que el recuerdo en el cerebro es inherente. Cuando habla de inherente es que es imposible que no venga a la mente el pasado. Entonces, cuando yo dije, bueno, ok, ¿por qué si es imposible olvidar nuestro pasado mentalmente, por qué Pablo y muchas personas más en la Biblia escriben que olvidemos nuestro pasado? ¿Entendés? Yo me tenía que preguntar eso. Entonces, Sí. sencillo. Porque cuando se escribe de olvidar nuestro pasado, no se refiere en un sentido literal. No es que yo literalmente ya no me acuerdo de todo lo que hice. Claro. Mira, si un día vos bebiste, te vas a acordar toda tu vida de que bebiste. Si un día vos te engañaron, toda la vida te vas a acordar de que te engañaron. Claro. Si a vos un día te mintieron, toda la vida te vas a acordar de que te mintieron. Y si vos un día peleaste, toda la vida, pero vos decís, pero ¿por qué cuando voy a la iglesia todo el mundo dice, hermanos, olviden su pasado, olviden su pasado? Y uno, como joven, muchas veces, sé qué pasa, se siente impotente. Sí. Porque dice, yo no puedo olvidar mi pasado. Es que aunque yo no quiera, ese es el término flashback o algo así. Ajá, se te vienen a la mente los flashbacks y vos empezás a pensar cosas que hiciste, que dijiste, y empieza tu mente a redundar en el pecado. Claro. Entonces, ¿a qué se refiere la Biblia cuando dice olvidemos nuestro pasado? Según estuve investigando, cuando la Biblia habla de olvidar nuestro pasado, se refiere a no vivir No vivir de nuevo. en nuestro pasado. Ok. ¿Me explico? Porque Sí. algo es importante y hay que quitarse ese estigma de la mente. Es imposible que usted olvide lo que vivió. Lo que Totalmente. viviste, ya lo viviste. Lo que hiciste, y fue malo o fue bueno, ya estuvo. Claro. Nunca va a salir de tu mente. Ores, ayunes, vigiles, lo que hagas, nunca va a salir de tu mente. Ahora, lo que sí puede hacer el Señor y lo que la palabra dice es no vivir dentro de esa cápsula que te engloba. Claro. A ver, cuando estás dentro de esa cápsula del pecado, de lo que hiciste, de lo malo, entonces empezamos ya a decir, ay, no me siento perdonado, yo me siento mal, es que yo voy a la iglesia y voy desde chiquito a la iglesia, pero seguí haciendo el mal y aunque la gente, los predicadores oran por mí, yo me siento igual de malo y de pecador. Sencillo, porque estás mal entendiendo el punto de olvidarlo. Claro. La clave es no vivir dentro de eso. Y fíjate que ahora que lo comentabas, decías salir de esta cápsula que te engloba. Sí. Y creo que es algo bien importante de mencionar porque hay veces que hay personas que piensan, o sea que, ¿cómo te explico? Les gusta vivir en su pasado porque creen de una u otra forma que es la única forma en la cual ellos pueden definirse a ellos mismos. Sí, o sea, cierto. les gusta vivir ahí porque de una u otra forma piensan que eso es lo que le da el sentido a su vida. Hablando en el punto de que eso es lo único que me puede definir, eso es lo único Eso es lo que yo soy. Ajá. Okay. Entonces, no sé, por eso les gusta vivir mucho, porque el punto es, si bien es cierto, lo vivimos, pero no necesariamente tiene que definir tu presente, ni tampoco tiene que definir tu futuro. O sea, lo pasaste, está bien,
pero no necesariamente tenés que vivir ahí para que sentirte vos definido o en plan decir, bueno, yo soy esto y siempre voy a hacer esto y voy a morir siendo esto, sino que el punto es, y es una batalla bastante complicada el salir de ahí, el tener la capacidad de decir, ok, muy bien, lo cometí, pero no voy a permitir de que esto siga definiéndome, sino que voy a caminar y voy a tratar de escribir una nueva historia, ser alguien distinto, un nuevo presente, un nuevo Una futuro. nueva criatura, como dice la palabra. Así es, y ahí es donde venimos cuando Jesucristo viene nos hace una nueva criatura, pero el punto es cuántas veces nosotros permitimos ser esa nueva criatura. Hablaba con una persona que estaba tatuada, ¿Sí? y me decía que conoció a Dios y todo, pero aún así él se hizo sus tatuajes, intentó, está en ese proceso de intentar volver a la iglesia, pero dice que cada vez que mira sus tatuajes, que son cosas X que se puso, ¿Sí? se vuelve a sentir indigno, se vuelve a sentir culpable, se vuelve a sentir inmerecedor. ¿Por qué? Porque él siente que sus tatuajes lo limitan de Dios, porque para él, desde esa perspectiva, es pecado, que ese es otro tema, el tema de los tatuajes. Claro. Pero, ok, y yo hablaba con esa persona y le decía que el sentimiento de sentirse indigno es lo que más abunda en los jóvenes. Claro. Es lo que más abunda en nosotros como jóvenes. No venimos a la iglesia porque nos sentimos inmerecedores, porque nos sentimos indignos. Y ahí está la historia del hijo pródigo, ¿sabes? Dice que el hijo pródigo tenía todo en su casa. Todo, absolutamente todo. No le faltaba nada. Pero en una ocasión recibió su parte y dijo, bueno, cada quien con su parte y yo aquí me voy. Les explico. Se fue, gastó su dinero, derrochó su pisto, gastó en esto, gastó en lo otro, quedó en la quiebra. Cuando quedó en la quiebra, en un punto él se sienta. Atención aquí. Se sienta y empieza a recapacitar y dice la palabra que él cayó en sí. Y decidió y dijo, hey, yo cago aquí. Este no es mi lugar, yo debería estar en la casa de mi padre, porque en la casa de mi padre muchas moradas hay. Es una anécdota lo que está contando, pero cuando vaya, dice una frase del hijo pródigo, clave, no soy digno, oye bien, de ser llamado tu hijo. O sea, ¿cuál es el sentimiento que él tiene? Indignidad pura. Claro. Aunque ya había recibido todo lo de Dios y había caído en sí, dice, es que yo no soy digno de ser llamado tu hijo, porque se sentía sucio, sí, porque se sentía malvado, porque se sentía fuera de onda, como dice uno. Entonces, pero él dice, no soy digno de ser llamado tu hijo. Claro. Fíjate que ahora que lo estás mencionando, hay un versículo que dice que muchas veces que si nuestros errores son como la grana, aún así van a ser emblanquecidos. Entonces, el punto está en que hay veces que nosotros nos sentimos tan indignos porque vemos la inmensidad del error, la inmensidad de nuestros errores. Lo grande. Sí, lo grande. Podríamos decir, por ejemplo, de que en este caso el hijo pródigo de una u otra forma tenía todo, pero la inmensidad de su error del punto de que estar bien, tranquilo, a llegar literalmente hasta comer con los cerdos. Entonces, de una u otra forma, tu humanidad, tu dignidad se ve echada por los suelos, que la inmensidad de la presión del error te aplasta. Te abruma. Claro. Sí. Entonces, vemos esta inmensidad que nos empieza a cubrir, pero el punto es de que no importa cuán grande haya sido el error que cometimos, sabemos bien de que de todas formas vamos a poder ser emblanquecidos porque Dios, Jesucristo, al morir por nosotros, nos da esa libertad, esa parte de que nosotros, no importa lo que haya sido, no importa qué tan grande, nosotros tenemos ese gran regalo de la gracia que nos puede hacer libres, que nos puede hacer salvos, que todo eso es echado afuera. Como decía Isaías, que Él es el que quita el pecado del mundo y que no se va se olvidará de cada uno de ellos. Exacto. Entonces, es el punto de también al mismo tiempo de olvidar eso. Como decías, tal vez no se va a olvidar no lo vamos a olvidar jamás del pasado, pero el punto es poder soltar el estilo de vida y poder quitarse
esta capa, esta coraza que muchas veces caminamos como una mochila y poder caminar hacia la libertad y olvidar y seguir escribiendo algo nuevo. Una ocasión, porque se nos va yendo el tiempo, pero vamos a ir concluyendo. En una ocasión, ¿sabes? Hay un personaje llamado Samuel, el profeta Samuel en la Biblia. Pues Samuel había ungido como rey a Saúl. Y Saúl, pues, había pecado contra Dios, había desobedecido a Dios y había quitado. Claro. Dios quitó a Saúl del mandato. Entonces, en el proceso que Samuel anda buscando un rey nuevo, ya sabes que estamos hablando de David, Claro que sí. que es el nuevo rey escogido por Dios. En ese proceso que él anda buscando al nuevo rey, dice la palabra que Samuel estaba muy triste porque quitaran a Saúl. ¿Por qué? ¿Por qué ese sentimiento? Porque Samuel específicamente unge a Saúl, entonces crea un vínculo. Sí. Crea un vínculo emocional entre ellos. ¿Me explico? Claro. O sea, el hecho de que Samuel unja a Saúl crea más allá de solo como el acto profético y algo por el estilo, crea ese vínculo emocional entre ellos dos. Entonces, Samuel empieza a sentirse mal, empieza a sentirse triste, empieza a sentirse, dice la palabra, que hasta lloraba, y en una ocasión le dice Dios a Samuel, ya no llores más. Y le dijo más bien que actuara, que hiciera algo. Entonces, yo quiero de mi parte terminar diciendo que qué bonito se siente ser perdonado por Dios. Claro. Qué bonito se siente que Dios te diga, ya no llores más. Y siento que eso es lo que Dios nos quiere decir en este podcast. Claro. No, también cabe mencionar, ¿verdad?, que también nosotros tenemos que tomar, por ejemplo, recordaba en Colosenses de que ya no hay, que Él venció, se menciona en Colosenses de que Él humilló a toda potestad, todo decreto, fue humillado públicamente, y Él salió vencedor. Él salió vencedor sobre todas las cosas, para que nosotros no fuéramos libres de toda culpa. Y la verdad, lo que yo podría dejar es que no hay nada más, no hay otra cadena, no hay otra cárcel en la cual tengamos que estar o tengamos que estar encadenados para poder de una u otra forma hacernos sentir bien o demostrar el punto de que todo es, de que tenemos que pagar, porque muchas veces nosotros sentimos que tenemos que pagar por algo, pero cierto. Cristo Jesús ya lo pagó. Amén. Y muchas veces tal vez la presión de lo que está alrededor de nosotros nos hace sentir que tenemos que pagar, que tenemos que de una u otra forma devolver lo que nosotros hemos hecho. Claramente sí, las consecuencias vendrán porque es algo que no podemos, claro, no podemos quitarlo, pero no hay nada más que nosotros podamos pagar, no hay nada más porque Cristo Jesús ya lo pagó. Ya toda cadena, toda mentira, toda acusación es echada afuera y por eso ahora podemos vivir libres. Entonces, jóvenes, no caminen ahí por la vida creyéndose indignos, creyéndose inmerecedores, caminando errante, sintiéndome malo. Estoy yendo, pero estoy fallando. Está pasando esto, pero también tengo este tipo de cosas por acá. Eso es imposible que vaya a pasar. El punto aquí es, Jesús ya pagó nuestros pecados, Jesús ya pagó todo lo que tenía que pagar y nosotros no tenemos nada que devolverle a Jesús. Así es. Porque la palabra dice, por gracia sois salvos. Así es. Entonces, claro por sí. la gracia de Dios, por su misericordia y por su Hijo, es que nosotros podemos ser salvos. Así no es. tenemos que darle algo a Dios a cambio para que nos perdone. No tenemos que entregarle una ofrenda para que nos perdone. No tenemos que sacrificarle una persona para recibir el perdón de Dios. Nosotros hemos sido perdonados por Dios a través de la sangre de su Hijo Jesucristo. Así es. Y va a ser imposible que ustedes olviden todo lo malo que han hecho. Claro. Eso es imposible, es inherente. Jamás. Eso es imposible. Pero lo que sí es un punto es que dice la palabra que cuando nosotros llegamos a Cristo, ya no somos iguales. Ahora somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Así es. Entonces, espero que les haya gustado. Recuerden que Jesús está trendy y que Dios les bendiga a todos. Amén. Aleluya. Ay, chau, chau.